Nuestra Constitución nos garantiza el derecho a no ser discriminados por motivos de origen, idioma, color de piel, sexo, religión, opinión o por una causa tan subjetiva como la vestimenta. Sin embargo, en algunas instituciones del Estado hemos encontrado carteles que limitan el ingreso de las personas por motivos prohibidos como estos. Si te prohíben el ingreso a una institución pública por tu vestimenta, por ejemplo, el uso de ropa deportiva, te recomendamos lo siguiente. Primero exige que te expliquen por qué una persona vestida de manera informal no puede ingresar a esa dependencia pública. Puede que te indiquen que se trata de una medida de seguridad, una orden interna o una cuestión de respeto a la autoridad. Sin embargo, estas medidas no justifican esta restricción. Si ello ocurriera, presenta una queja ante las autoridades de la institución. Si no te lo permitieran, busca un policía y pídele que realice la constatación de lo ocurrido. Está en la obligación de hacerlo. Si existen carteles como este o como este otro, en los que se expresa la prohibición de ingreso por las formas de vestir, tómale una fotografía y envíala a la Defensoría del Pueblo. Esto nos permitirá solicitar a la entidad en cuestión que elimine toda norma o práctica que promueva actos discriminatorios. También podrías realizar una denuncia ante el Ministerio Público. Mucha gente no lo sabe, pero el Código Penal establece que la persona que discrimina o que promueve actos discriminatorios en forma pública puede ser privada de su libertad hasta por 3 años o sancionada con trabajo comunitario. Si el causante de la discriminación es un funcionario público, recibirá una pena de hasta 4 años e inhabilitación. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otros. Comparte tus derechos.